Muy bendecido aniversario, iglesia querida. Para mí es un placer, una gran bendición acompañarlos en el festejo de lo que la gracia de Dios les ha permitido vivir durante todos estos años. Y nuestro ruego es que puedan seguir expandiéndose de todo lo que Dios les ha dado, aún mucho más todavía, hasta que el Señor nos venga a buscar y pida cuentas de nuestra obra aquí en la tierra. Desde aquí, desde Frías, en Santiago del Estero, desde el Centro Bíblico Crecer, la iglesia en la que estamos sirviendo y a la cual pertenecemos, queremos desearles un feliz aniversario. Quiero compartir en esta ocasión también y con mucha responsabilidad y el honor que me han concedido el consejo de Dios, que va a llevarnos a reflexionar en un texto, en un párrafo, en una reflexión que nos va a animar el corazón. Mi intención en esta ocasión es darles de parte del Señor una palabra de ánimo. Dice Esdras capítulo 10, versículo 2, una frase que salta a la vista y consuela mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Dice allí, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero creemos en el Dios que nos ha puesto en esta tierra y que tiene todo bajo control. Ahora, cuando los poetas escriben acerca de la esperanza, ellos van a decir algo como: la esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado. Otro de los poetas conocidos mundialmente dijeron: la esperanza es como el sol que arroja todas las sombras detrás de nosotros. Ahora, creemos los cristianos que la esperanza no es poesía, no es un pensamiento positivo. La esperanza tiene que ver con una persona. Saben, la Biblia dice de la esperanza algo sumamente conmovedor. Dice el texto en el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces esto afirma mis pies, pero también pone mis ojos en los cielos y afirma mi corazón, creyendo de que la esperanza no es un concepto, la esperanza no es una definición, la esperanza no es poesía y tampoco es una ilusión vana y utópica. La esperanza está puesta en Dios. En esta misma línea de pensamiento, el apóstol San Pablo va a decirle a Timoteo, su hijo espiritual, en el capítulo 1, versículo 1 de su primera carta: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Esto me hace pensar entonces que la esperanza no solo está en Dios, sino que está personificada en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, cuando digo que todavía hay esperanza, hay situaciones en las que estamos inmersos, con la cual estamos enfrentándonos, que nos hacen dudar si acaso la esperanza es así. Y yo quiero decirte una y otra vez en esta ocasión que todavía hay esperanza, aunque, en primer lugar, el pecado esclavice. El pecado es todo aquello que no alcanza la norma de Dios. El pecado es todo aquello que ofende a Dios, que lastima el corazón de Dios. El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Y el pecado muchas veces es presentado en la Biblia como un amo, como un señor déspota que nos arrincona, que nos hace besar el polvo y que nos hace sentir unos fracasados y unos derrotados. Ahora dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34, es el mismo Jesús el que va a decir clara y enfáticamente: Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, vos que estás viendo este video, esta transmisión, quiero decirte, probablemente has pensado que vos podés manejar, podés ponerle límites, podés decirle basta a aquellos pecados, a aquellas cosas que haces y que sabés que Dios está en desacuerdo. Y vos decís, yo sé manejarlo, yo conozco cuáles son mis límites. Y el texto bíblico dice que el pecado puede llegar a esclavizarnos si nosotros lo practicamos.
¿Cuánto es una práctica? Es algo que hacemos habitualmente. Por lo tanto, quiero decirte, si estás reconociendo que hay un pecado que te tiene a maltraer, quiero decirte que todavía hay esperanza. Cuando Esdras, aquel sacerdote en la antigüedad que leía y enseñaba la ley de Dios en todo el pueblo de Israel, va a escribir y va a hablar con Dios acerca de los pecados que habían cometido como pueblo de Israel. Él va a decir lo siguiente: Dios mío, dice capítulo 9, verso 6, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega hasta el cielo. Fíjate qué ilustración que usa. La figura literaria que usa es una hipérbole, es una exageración intencionada para mostrar justamente que el pecado era tan grande que si lo poníamos uno sobre el otro puede llegar hasta el mismo cielo. El pecado esclaviza, el pecado nos hace mal, el pecado ofende a Dios, pero hay esperanza. Y la esperanza tiene que ver con encontrarnos con Jesucristo, que dice la Biblia en Juan 8:36, que si el Hijo, hablando de Él mismo, de Cristo, el Hijo Santo de Dios, el Altísimo, dice que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, número uno, quiero traer esperanza a tu corazón, mostrándote que aunque el pecado esclavice, todavía hay esperanza. Pero en segundo lugar, todavía hay esperanza, aunque el pasado avergüence. ¿Sabes? Vos como yo tenemos polvo debajo de la alfombra. Se suele decir por allí, tenemos un muerto en el placard. O tenemos algo en nuestro pasado que de alguna manera nos condena o nos avergüenza. Quiero decirte que todavía hay esperanza. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una mujer que se encontró con el maestro de los maestros en un pozo donde la gente llegaba para sacar agua, y dice la Biblia que Jesús se encontró con ella y le dijo: llama a tu marido. Y la mujer le dijo: yo no tengo marido. Pero Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Vaya, si esto no es un pasado que avergüence. Por eso la mujer se sentía condenada, por eso la mujer se sentía avergonzada, por eso la mujer no supo decir la verdad, aunque estaba delante de la verdad. Fue Jesús el que la delató, pero no la acusó. Jesús quería salvarla. ¿Por qué? Porque hay esperanza, aunque el pasado avergüence. Mira, dice la Biblia en Isaías capítulo 43, verso 18. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado, porque aunque el pasado avergüenza, Dios hace todas las cosas nuevas. Si acaso sentís que hay un dedo acusador de parte del enemigo, nuestro adversario, el diablo, o acaso la sociedad te ha catalogado, rotulado o etiquetado diciendo que sos esto o aquello, quiero decirte, no traigas a la memoria aquello que dice la gente que sos, si acaso tus pecados han sido perdonados y Dios ha sepultado también tu pasado al fondo del mar. Hay esperanza. Y esto es lo que debemos aprender también nosotros como iglesia. En este tiempo en el que nos acusamos mutuamente, dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 6, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol San Pablo. Dios no hace acepción de personas, porque Dios al pasado lo olvida, como se suele decir por allí. Ahora, hay esperanza aunque el pecado esclavice, hay esperanza aunque el pasado avergüence, pero en tercer lugar, hay esperanza aunque los precios suban. Sí, bienvenido a la vida real. Los precios suben porque estamos en un mundo que va de mal en peor. No podemos pretender que nuestro billete de 1,000 pesos valga hoy lo mismo que valía o que servía hace un par de meses atrás o hace unos años atrás. Mira, te voy a decir algo. Podés sentirte agobiado por los precios. Ves las estadísticas y ves que todo va de mal en peor. El dinero que hoy tenés vuela y ya ha desaparecido, pero todavía hay esperanza. Mira,
Cuando uno lee la Biblia se encuentra con que textos que han sido escritos durante o hace tantos años atrás, aparentemente hayan sido escritos en el día de hoy y pueden salir en el diario del día. Por ejemplo, aquel que dice en Nehemías capítulo 5, versículo 3 y 4, para obtener un préstamo y así poder comprar trigo, habían tenido que hipotecar sus campos, casas y viñedos. Y dice en Nehemías, para pagar los impuestos sobre sus campos y viñedos, habían tenido que pedir dinero prestado. ¿Acaso no es la realidad que vos, yo y tanta gente hoy en día estamos tentados a hacer? ¿Por qué? Porque los precios suben, porque el sueldo no alcanza, porque el salario es mínimo y porque lamentablemente escasean los recursos. Ahora quiero decirte algo de parte de Dios. Y fue el Rey del universo, pero también el Maestro de los maestros, el que nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿Te das cuenta, mi querido? Todavía hay esperanza aunque los precios suban. Pero en cuarto lugar, hay esperanza aunque el pacto se rompa. Qué triste es ver cuando dos personas que habían jurado amarse por mucho tiempo deciden quebrar ese pacto, quizás por las dificultades que se avecinan o por los problemas que habían aparecido en la relación. ¿Sabes? Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 10, ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Y si acaso tenés tu Biblia a mano, podés revisar allí en el contexto, versículo 15 y 16, y va a hablar de un matrimonio. Y él deja el pacto que había jurado para con su amada de la juventud y le es infiel. Ahora, los seres humanos no somos de fiar. Lamentablemente somos de romper el pacto. Dice la Biblia en el Salmo 78, versículos 36 y 37, algo que agrava mucho más la situación. Porque una cosa es romper el pacto con otro ser humano, pero lo más grave es romper un pacto con Dios. Y dice aquí el texto, trataban de ganar su favor hablando bien de Dios, pero todo lo que salía de su boca era pura mentira. Su corazón no era sincero, no fueron leales a su pacto. Y vos dirás, Andrés, ¿y hay esperanza? Pero claro que hay esperanza. Porque hay esperanza es porque Dios todavía sigue siendo fiel. El apóstol San Pablo se lo decía a su hijo espiritual Timoteo, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. O como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Dios es fiel, por eso hay esperanza. Aunque vos hayas quebrantado el pacto, o aunque tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, algún hermano de la iglesia, de la comunidad de fe a la que perteneces, algún líder espiritual al que hayas seguido en algún tiempo y no haya sido el mejor ejemplo, quiero decirte, todavía hay esperanza porque Dios es fiel y cumple con lo que ha prometido. Pero en quinto lugar, quiero decirte que hay esperanza, aunque los prejuicios paralicen. ¿Quién no ha sentido en su niñez, adolescencia, quizás en su juventud, o ahora que estás en la edad adulta, que hay ciertos lugares donde no sos bienvenido, donde no te tratan con la mejor amabilidad o con la mejor disposición? Porque los prejuicios
son parte de la vida cotidiana. O tenés la piel demasiado oscura o demasiado clara, o sos demasiado alto o demasiado bajo, o tenés unos kilitos de más o directamente no los tenés. Y eso hace pensar de que los prejuicios se pueden potenciar aún más cuando hay modas que cumplir como para poder sentirte aceptado dentro del grupo. La forma de hablar, la música que escuchás, la ropa que vestís, las marcas que comprás. Y hace que la sociedad se subdivida en pequeños grupos. ¿Por qué? Por los prejuicios. Mira, en una ocasión una mujer que está tan angustiada porque no puede tener en su vientre el hijo que tanto anhela concebir, cuenta la Biblia que ella va al templo, al lugar de reunión, a una carpa donde los judíos solían asistir para buscar a Dios, buscar dirección, hacer su acto de devoción y de adoración. Y tanta es la angustia que ella tiene que entra al lugar y se pone a orar. Y mientras ella ora, el oficial del tabernáculo, de la tienda, del templo, está mirándola de lejos. Y cuando la mira, justamente prejuzga. Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, Ana, la mujer de la cual estaba hablando, oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. ¿Te das cuenta? Elí, él era el personaje que había juzgado previamente sin haberse cerciorado qué le pasaba a esta mujer. Ahora el problema es doble. En primer lugar, el problema es que Elí era el oficial de la iglesia. Y se espera de aquellos que lideran una comunidad de fe que no practiquen este tipo de juicios prematuros. En segundo lugar, lisa y llanamente juzgó a esta mujer como una mujer borracha, ebria, una mujer que está bajo los efectos del alcohol y por eso no se la escucha y solamente se le ven sus labios balbucear. Mi pregunta, mi querido, es si acaso no sos vos o no soy yo el que juzgamos a la gente por su apariencia, por su contextura física, por su tradición o sus experiencias, a los cuales quizás llamamos prontuario o antecedentes penales. Y muchas veces nosotros juzgamos más que aceptar. En este tiempo debiéramos aprender de nuestro Dios que nos acepta tal cual somos. Dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Porque los prejuicios son así. El mundo a algunos los llama débiles, pobres, viles, dicen otras versiones de la Biblia, y ridículos, dice esta. Pero Dios los acepta, los elige, los estima, les da valor. Y vos y yo somos testigos de que Dios nos aceptó, nos abrazó y nos puso donde hoy estamos, en el reino de la luz, en la familia de Dios, en esta iglesia amada y preciosa que es propiedad y pertenencia del Dios Altísimo, porque Dios nos amó y no mira nuestras apariencias. Ahora, fíjate lo que dice el verso 30. Y dice allí que en realidad Dios nos aceptó no por lo que nosotros somos, sino por lo que somos en Cristo. Y el texto termina diciendo, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay prejuicio de parte de Dios hacia nosotros, sino que hay una mirada de amor, tierna, amorosa y misericordiosa, porque aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y eso nos permite el libre acceso, la entrada amplia a la misma presencia de Dios, donde Él nos recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué hay esperanza? Porque Dios es un Dios de esperanza, aunque los prejuicios paralicen. Pero en sexto lugar, déjame decirte, hay esperanza aunque las puertas se cierren. Y tranquilo, no estoy hablando de la cuarentena.
Hoy estamos viviendo un tiempo de aislamiento social en el que te han dicho una y otra vez, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero no quiero hablarte de puertas físicas, como por ejemplo las puertas que estaban cerradas cuando los discípulos, después de que Jesús murió, ya había resucitado, pero ellos no habían comprobado la resurrección por sus propios medios. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, versículo 19, en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Y presta atención, las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo. Ahora no sé si notaste el detalle. Las puertas estaban cerradas, no por la inseguridad, no por los asaltantes, las puertas estaban cerradas por miedo. ¿Acaso no ha sido el miedo lo que nos ha detenido durante todo este tiempo? El miedo probablemente a que el virus que anda dando vueltas por el mundo llegue a nuestra casa, toque a alguno de nuestros seres queridos o aún nuestra propia vida. Las puertas se cierran. Las puertas se cierran cuando, por ejemplo, durante un tiempo los negocios, los comercios, las industrias estuvieron cerradas y el miedo se apoderó de nosotros creyendo de que no íbamos a poder ni siquiera tener para el sustento de nuestra familia. Las puertas se permanecen cerradas cuando nosotros mismos nos escondemos creyendo que vamos a estar mejor allí. La Biblia cuenta que la ciudad de Jericó estaba con las puertas bien cerradas. Dice Josué capítulo 6, versículo 1, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Y no estaban en cuarentena, estaban aterrorizados. Y quiero decirte algo, mi querido, en esta ocasión. Dios es un Dios de esperanza. Ese Dios de esperanza dice en el profeta Oseas capítulo 2 versículo 15, y convertiré el valle de la desgracia en la puerta de la esperanza. Las puertas se cierran, pero Dios aparece allí con su luz, Dios aparece allí con el aire fresco, Dios aparece allí, abre las ventanas para que se renueve todo y te dice, todavía hay esperanza. Seguí creyendo en que ese proyecto que el Señor te dijo que tenías que cumplir, lo vas a poder lograr y terminar. Ese proyecto de que quizás pronto puedas tener tu propio trabajo, abrir tu propio negocio, poder formalizar quizás con tu amada, con tu amado, ese proyecto de vida juntos. Quiero decirte, las puertas pueden estar cerradas, pero todavía hay esperanza. Ahora, en último lugar, y para terminar, déjame decirte un concepto más. Todavía hay esperanza, aunque la partida se acerque. La partida habla de la muerte, ¿sabes? Y dice la Biblia que está establecido, decretado para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, encontrarse con Dios en un juicio. Pero quiero decirte que todavía hay esperanza. Hay esperanza, aunque creamos que el hombre muere y no se va a poder levantar. El libro de Job nos hace pensar en esta duda, en esta incertidumbre que tenemos los seres humanos muchas veces. Dice el capítulo 14, versículo 7 y versículo 14, si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, dice el versículo 7. Pero el versículo 14, este mismo autor dice, ¿y si el hombre muriere, volverá a vivir? Porque es un pensamiento común, tradicional. ¿Acaso alguien volvió de la muerte como para que nos pueda certificar de que después de la muerte hay algo más? Bueno, queremos decirte que sí. Queremos decirte que después de la muerte hay algo más. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 32, que por su maldad será lanzado el impío, pero el justo en su muerte tiene esperanza. El justo. Ahora vos me dirás, ¿y quién es justo en esta vida, en este mundo, en mi ciudad? ¿Quién es justo? Claro, si medimos la justicia con ojos humanos, evidentemente no vamos a encontrar una persona justa. Es más, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, inservibles. Y entonces, ¿cómo conciliamos estas dos ideas? Que el justo en su muerte encuentra esperanza. Mira qué simple que lo hace Dios, pero a la vez tan costoso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, que somos justificados, declarados justos por Dios mediante la fe y por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué podemos tener esperanza aunque la partida se acerque? Porque nuestra fe ha sido puesta en aquel que nos justifica. Y dice la Biblia que por la justicia de Jesús nosotros somos declarados justos. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Cierro mi pensamiento en esta ocasión citando al apóstol San Pablo cuando él les escribe a los tesalonicenses y les dice en el capítulo 4 de su primera carta, versículos 13 y 14, no se pongan tristes. No se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. Nosotros creemos que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso hay esperanza. Por lo tanto, nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, no tenemos que temer que si acaso la muerte llega accidentalmente o la muerte llega porque ya estás cursando una enfermedad de las llamadas terminales o estás acompañando a alguien que está en una situación similar. Ánimo, mi hermano, aliento de parte de Dios diciéndote, no temas. El Señor te está diciendo, hay esperanza, todavía hay esperanza, aunque el pecado esclavice, aunque el pasado avergüence, aunque los precios suban, aunque el pacto se rompa, aunque los prejuicios paralicen, aunque las puertas se cierren y aunque la partida se acerque. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y tenga de vos misericordia. Llene tu corazón, tu casa y la iglesia de paz. Que el Señor nos pueda encontrar en algún momento aquí en la tierra o en aquel momento en el que juntos vamos a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Muy feliz aniversario y que Dios los bendiga.